Bienvenidos a Gestores Perú. Estamos en el curso de especialización en contrataciones del Estado. En esta sesión vamos a tratar sobre la suscripción del contrato. Como ustedes saben, inmediatamente después que se ha otorgado la buena pro y no se ha interpuesto ningún recurso de apelación, se produce el consentimiento de la buena pro. Si se hubiera interpuesto un recurso de apelación, resuelto de manera que sea declarado infundado o improcedente este recurso de apelación, se considera confirmada la buena pro y en consecuencia a partir de allí surge la obligación de contratar. El artículo 136 del texto único ordenado del reglamento de la ley de contrataciones nos indica que luego de consentida la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme, la entidad y el contratista están obligados a contratar. Pero ¿qué sucede si por alguna razón la entidad no suscribe el contrato? ¿Cuáles podrían ser las razones que validan, que autorizan a que la entidad, pese a haberse otorgado la buena pro y haber quedado esta consentida o confirmada, no firma la buena pro, no firma el contrato, perdón? Estas son únicamente por razones de recorte presupuestal en el objeto contractual de la materia o porque desaparece la necesidad debidamente acreditada. Otras causas basadas en la negativa de firmar el contrato, basada en otras causas, genera pues responsabilidad en el titular de la entidad. Examinemos un poco más cuál podría ser este caso de desaparición de la necesidad. Bueno, se tenía prevista la contratación de, digamos, 50.000 galones de combustible para determinada obra, la cual debía comenzar operaciones el 15 de marzo. Pero el 16 de marzo, como sabemos, ha iniciado la cuarentena por el brote del COVID, de la pandemia, ¿no? Y entonces la obra se ha reprogramado, ¿no? Ya no se va a ejecutar este año, se va a ejecutar el próximo año. Por tanto, esa necesidad en lo que corresponde a este año fiscal ha desaparecido, ¿no? Esto tiene que visibilizarse, acreditarse mediante la reprogramación en el plan multianual de inversiones de la obra de la que estamos hablando. Otra situación en relación al recorte presupuestal es que justamente por razones de la pandemia y el uso de los recursos para otras actividades, llámese de emergencia, etcétera, se ha tenido que reprogramar la asignación presupuestal. Otras razones, el simple silencio genera responsabilidad en el titular de la entidad, ¿no? ¿Por qué el titular? Bueno, pues porque él es el que está a cargo de la supervisión de todos los procedimientos de contratación, como ya lo hemos señalado en el artículo 8 de la ley. ¿Qué pasa cuando es el postor que ganó la buena pro, que está consentida o está confirmada y no firma el contrato? Bueno, inmediatamente que vencen los plazos o bien para la presentación de los documentos obligatorios, requisitos para la firma del contrato, o bien cuando habiéndolos presentado no se presenta la suscripción del contrato, automáticamente pierde la buena pro. ¿Cómo se produce esto? Bueno, el mismo órgano, llámese el órgano de contrataciones o el comité especial, ante la verificación de estos dos supuestos, levanta un acta en la que deja constancia de la pérdida de la buena pro y la otorga al postor que está en el segundo lugar de prelación. Si esto no es posible porque había un solo postor ganador de la buena pro, declara desierto el proceso. Evidentemente, la no firma del contrato o a la infracción a esta obligación de contratar de parte del postor genera una responsabilidad administrativa, previo proceso administrativo sancionador, la que corresponda imponerle el Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Cuáles podrían ser las justificaciones que podría alegar el postor para no firmar el contrato o no perfeccionar el contrato con la recepción de la orden de compra o la recepción de la orden de servicio? Que nos señala el numeral 3 del artículo 136 del texto único ordenado del reglamento son pues estas dos, ¿no? La que señala aquí la imposibilidad física o jurídica
sobrevenida al otorgamiento de la buena pro, es decir, con fecha posterior al otorgamiento de la buena pro, sobreviene una imposibilidad física. ¿Cuál podría ser? No se encuentra en el lugar para la firma del contrato y por cuarentena está impedido de movilizarse, ¿no? Y la imposibilidad jurídica es cuando, por ejemplo, vencen los poderes, la representación de la empresa jurídica a la que representa para firmar el contrato. Los poderes han vencido y están en fase de trámite ante registros públicos de la renovación o el cambio del nuevo representante legal, ¿no? Estas son las dos únicas posibilidades mediante las cuales puede justificarse la no firma del contrato por parte del postor. ¿Qué pasa si se equivocó el postor el momento de ofertar en la subasta inversa electrónica? Bueno, pues si bien es cierto el error no es fuente de derecho, acreditar que fue un lance erróneo debería consistir pues, en que este es excesivamente diminuto, ¿no? Si la bolsa de cemento está en 26 soles, bueno, la ofertó a 2.2, ¿no? Evidentemente ha habido un error ahí en el punto decimal. Con la debida fundamentación, a partir de recurrir al argumento de que el error no es fuente de derecho, podría, no está establecido de forma expresa, admitirse como una justificación en la no firma del contrato. Examinemos ahora qué pasa con el contrato y todo el contexto en el que se desarrolla esta etapa, digamos, intermedia entre la buena pro y el inicio de la ejecución contractual. Primero tenemos que tomar en cuenta que, de acuerdo a las reglas del reglamento de la ley, el artículo 137, se denomina perfeccionamiento del contrato, es decir, el momento en que se produce nace esta relación jurídico obligacional, ¿no? El contrato genera obligaciones. Es un contrato de obligaciones mutuas. Por una parte, el contratista de hacer o de dar la prestación a la que se ha obligado, conforme a su oferta, y de parte de la entidad de pagar el precio, ¿no? Es también una obligación de dar. El contrato se perfecciona, nace, se constituye, en general con la suscripción del contrato, el documento que lo contiene. En una subasta inversa electrónica o adjudicación simplificada de bienes y servicios en general por un monto menor o igual a 100.000 soles, basta la recepción de la orden de compra u orden de servicio. Pero ¿cuándo corresponde contrato y cuándo corresponde orden de compra, orden de servicio? Pues bien, un primer criterio para poder distinguir estas dos situaciones es que si se trata de una prestación única y de un único pago, la orden de compra o la orden de servicio va a sustituir perfectamente al contrato. Pero si estamos hablando de entregas sucesivas, como el caso, por ejemplo, de un contrato de suministro o de pagos parciales en la ejecución del servicio, ¿no? 3 pagos mensuales, por ejemplo. En esos casos en que una de las prestaciones, en este caso del pago o de las entregas, son sucesivas y requiere varios pagos intermedios, es necesaria la firma de un contrato. Porque el contrato va a ser la fuente de la obligación y las órdenes de compra o las órdenes de servicio van a ser parte del trámite del procedimiento de pago de cada una de estas cuotas de pago, de cada una de estas parcialidades de pago. En el caso de la contratación por el sistema de ítems, el contrato igual puede perfeccionarse con la recepción de la orden de compra, siempre que no supere el valor de 100.000 soles y siempre que se trate de una prestación única y un único pago. Tratándose de catálogos electrónicos, de acuerdo a marco y comparación de precios, también procede que la orden de compra y la orden de servicio sustituyan al contrato con la diligencia ya señalada. Muy bien. ¿Cuál es el contenido del contrato? El artículo 138 del reglamento de la ley nos ofrece una definición muy particular de lo que es el contrato. En primer lugar, el contrato es el documento que lo contiene, pero además es también la oferta ganadora y además las bases integradas y cualquier otra comunicación que genere obligaciones para las partes. Entonces está constituido por 3 elementos el contrato.
el documento que lo contiene, las bases integradas y la oferta ganadora. Si algún elemento no está estipulado en la cláusula 3 o 4 generalmente del contrato, como es la marca, y si lo está en la oferta, esa oferta es parte del contrato y obliga a entregar al proveedor esa marca ofertada. O si hay alguna variación, establecer el procedimiento necesario para justificar esa modificación. Bien, ¿qué más podemos decir de esta parte? Que conforme al reglamento de la ley de contrataciones, la entidad está obligada a prepublicar el formato del contrato a suscribirse. Es decir, el contrato que se suscribe, el documento, no puede ser distinto de aquel que está publicado en las bases. En las bases, el anexo del contrato ha sido prepublicado y debe de mantenerse esas mismas reglas al momento de firmarse. No puede añadirse ni excluirse reglas. Esto es importante para tenerlo presente por parte de los postores. ¿Cuáles son los requisitos para firmar el contrato? Una vez obtenida la buena pro y haya quedado consentida o firme, lo primero es tener el RNP vigente al momento de la firma del contrato. Puede ser que posterior a la firma del contrato pierda vigencia el RNP o quede inhabilitado por alguna otra razón. Pero si ya firmó el contrato, este nació dentro de un marco legal vigente, correcto, carente de vicios de nulidad y continúa hasta su conclusión. No encontrarse impedido, de acuerdo al artículo 11 del texto único ordenado de la ley, figuran los impedimentos. No encontrarse inhabilitado por sanción vigente. Contar, en caso de obras, con la certificación, con la constancia de libre contratación, es decir, que tiene saldo en de acuerdo a la experiencia que ha adquirido en el caso de obras, el RNP va registrando su capacidad de libertad de contratación, su capacidad de libre contratación. Los ingenieros a las empresas constructoras en el primer año tienen una capacidad de contratación mínima. La obra que contratan no debe superar el monto de su capacidad de libre contratación. Esta es una relación que existe a efecto de que empresas muy pequeñas no asuman obras muy grandes, ¿no? Y este certificado es el que les dice hasta cuánto puede contratar. Y en el caso de consultoría de obras, pues que tenga el RNP correspondiente a la especialidad que va a asumir. Y los demás documentos que establece las bases, ¿no? En relación a la representación legal, el señalamiento del código CCI, Código de Cuenta Interbancario, para efectos de los pagos. Y en su caso, las garantías de fiel cumplimiento o garantía de fiel cumplimiento a través de una carta de fianza, póliza de caución, o de la retención de hasta el 10% de cada uno de los pagos, aplicable únicamente para las pymes y cuando haya más de 3 pagos en la ejecución contractual, ¿no? Presentados estos requisitos, ¿cuánto tiempo tiene para presentar los requisitos? 8 días hábiles, ¿no? Acá lo tenemos, perdón. Tiene 8 días hábiles siguientes del consentido de la buena pro para presentar los documentos. Presentar los documentos, la entidad debe suscribir el contrato en 2 días hábiles. ¿Demora mucho la elaboración del contrato? Pues no debería demorar porque ya está preescrito, ya está el borrador publicado en las bases y forma parte de las bases. Solo hace falta añadirle los demás datos objeto del postor ganador de la buena pro y nada más. Esta parte es muy importante. En ocasiones se establece que hay que elaborar el contrato, hay que hacer un buen contrato y muchos colegas, pretenden incorporar al contrato reglas y demás estipulaciones que consideran, que de mejor manera protegen los intereses de la entidad. No es así. El modelo o formato de contrato forma parte de las bases estandarizadas. No es un solo formato, es una regla general de contratación. Y como tal, es la misma que debe de mantenerse al momento de la firma de contrato oficial, por decir así. Entonces, la elaboración del contrato no debería demorar, pues,
más del tiempo razonable para completar los datos. Recordemos que cada base estandarizada está diseñada de acuerdo a cada tipo u objeto contractual, para bienes, para servicios, para consultorías, para servicios en general, para obras. De modo que cada modelo de contrato ya viene preestablecido en las bases estandarizadas. Atención. Entonces, presentados los documentos, dentro de los 8 días hábiles, la entidad cuenta con 2 días hábiles para elaborar y preparar el contrato y suscribirlo, ¿no? ¿Qué pasa si en este interín la entidad encuentra no conforme alguno de los documentos presentados para la firma del contrato? Pues está obligada a otorgar un plazo de subsanación, no menor de 4 días hábiles. Presentada la subsanación, tiene 2 días hábiles para la firma del contrato. ¿Qué sucede si la entidad no cumple con citar al postor o con elaborar el contrato dentro de ese plazo, ¿no? Dentro de los 2 días siguientes de presentadas los documentos de requisito? Bueno, pues el postor le puede requerir dándole un plazo de 5 días hábiles para la firma del contrato. Vencido este plazo y la entidad continúa renuente, el postor puede solicitar dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro. Podría parecer que esto es muy a favor de la entidad, pero hay que tener presente que cuando esto ocurre, la entidad no puede volver a convocar el mismo objeto contractual en ese ejercicio presupuestal. Y en segundo lugar, como estamos ante una negativa de la entidad a firmar el contrato, no basada en lo que está permitido en el artículo 136, entonces acarrea responsabilidad para el titular de la entidad o para aquel a quien se haya delegado esta facultad de firmar el contrato. Muy bien, ¿qué pasa si el postor es el que incumple con la firma del contrato en la fecha establecida? Bueno, pues pierde automáticamente la buena pro, ¿no? En caso de consultorías, el órgano encargado de contrataciones le requiere al postor que ocupó el segundo lugar en el plazo de 3 días hábiles a efectos de firmar el contrato. En el caso de bienes y servicios, el órgano encargado de contrataciones comunica al comité para que califique al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación y en su caso le otorgue la buena pro. El órgano encargado de contrataciones debe requerir la presentación de los documentos para firmar el contrato a este segundo postor en el orden de prelación. Si no hay postor a quien adjudicar la buena pro, el comité declara desierto el procedimiento. Muy bien. Examinemos ahora cómo es el inicio del cómputo de plazo contractual. Tenemos 3 opciones. Al día siguiente de firmado el contrato, de suscrito con firma hológrafa, desde la fecha que establece acá el contrato, que puede ser desde la recepción de la orden de compra, que es cuando se perfecciona el contrato, o desde la fecha en que se cumplen las condiciones previstas en el contrato. Examinemos cuándo debe aplicarse cada una de estas. En general, debemos tener en cuenta que de acuerdo al reglamento de almacenes, aprobado por una resolución del año 1980 del INAH, pero está vigente y aplicable, el documento necesario para el ingreso de bienes al almacén es la orden de compra. Es decir, sin orden de compra no debiera ingresar ningún bien al almacén. Por tanto, en materia de bienes, el cómputo del plazo debe ser, pues, en concordancia con esta norma que acabo de señalar, que es el inicio del cómputo del plazo es a partir del perfeccionamiento del contrato mediante la recepción de la orden de compra. En las bases estandarizadas hay esa doble opción y es necesario tener presente lo indicado a efecto de tomar una opción. No sería correcto iniciar el cómputo de plazo a partir de la firma del contrato cuando se trata de bienes, porque si ese mismo día el contratista desea ingresar el bien al almacén, no cuenta con la orden de compra. Es un documento requisito necesario previo para poder ingresar los bienes al almacén. Atención. Ahora, entonces, ¿cuánto corresponde que el cómputo del plazo se inicia a partir del perfeccionamiento del contrato, de la firma hológrafa en el documento que lo contiene? Pues para servicios, ¿no? O para el servicios de consultoría, servicios en general, ¿no? Porque el de bienes, estamos indicando, es a partir de la recepción de la orden de compra. ¿Y cuándo correspondería el cómputo de plazo inicia a partir de la
de que se cumplan las condiciones previstas en el contrato? Bueno, estas condiciones que están acá señaladas es para el caso de obras. En el caso de obras, siempre vamos a tener que esperar que se cumplan las condiciones previas para el inicio del cómputo del plazo de obra. ¿Cuáles son estas condiciones? La entrega del terreno, el pago del adelanto directo que se haya solicitado, la entrega del calendario de obra, la entrega del expediente técnico de obra, la designación de residente y la designación de supervisor de obra, ¿no? A partir del día siguiente que se cumplan de manera concurrente, es decir, todas estas condiciones, se inicia el cómputo del plazo del contrato, del plazo de obra, ¿no? ¿Y cuánto puede durar un contrato? Bueno, en general, para el caso, por ejemplo, de bienes de arrendamiento de bienes inmuebles, puede durar como máximo 3 años. Es la única posibilidad. En los demás, lo que razonablemente demore de acuerdo al requerimiento, término de referencia o expediente técnico de obra. Salvo que por leyes especiales se haya podido establecer un plazo mayor, ¿no? En estos casos, que demande la ejecución más de un año presupuestal, se requiere siempre de el informe de previsión presupuestal, es decir, que se tenga previsto la asignación de los recursos para la continuación de la ejecución contractual. Muy bien. Tenemos casos especiales de cómputo del plazo contractual. Uno de ellos es el de la supervisión de obra. Como sabemos, el contrato de obra y el contrato de supervisión de obra tienen una relación sine qua non, es una relación sin la cual no, es decir, no puede existir ejecución de obra sin supervisión de obra y por tanto tampoco puede haber supervisión de obra sin que exista una obra que está supervisando. La relación también es de el contrato de obra es el contrato principal y el contrato de supervisión es el contrato accesorio. Cualquier modificación en el plazo del contrato de obra implicará una modificación en el plazo de supervisión. Si se producen ampliaciones de plazo en el contrato de obra, estas mismas ampliaciones dan lugar a ampliaciones en el contrato de supervisión. En el caso que las prestaciones contratadas en la supervisión de obra comprendan la supervisión de la obra hasta la fecha de culminación de la obra y además el periodo de supervisión de la liquidación del contrato de obra, y esta liquidación fuese sometida a controversia mediante arbitraje o conciliación, en ese momento vence las prestaciones a las que se obliga al contratista de supervisión de obra. Ello porque evidentemente la controversia podría no durar poco tiempo, podría prolongarse, y mantener vigente el contrato de supervisión de obra durante todo ese tiempo podría resultar excesivamente oneroso para la entidad, porque eventualmente el contratista va a decir, bueno, yo tengo el contrato, ha sido ampliado porque hay una controversia vigente y me tienes que pagar mis gastos generales. Bueno, pues para evitar esa excesiva onerosidad, la ley ha previsto que si el contrato de supervisión prevé adicionalmente las prestaciones de supervisión de la liquidación del contrato de obra y ésta sea sometida a controversia vía conciliación o arbitraje, culmina el contrato de supervisión de obra. Bien. Como hemos señalado también, el contrato de supervisión de servicios, igual que la supervisión de obra, también se puede contratar supervisión de servicios. El contrato de supervisión está directamente vinculado al contrato principal. Cualquier modificación del contrato principal de servicios va a dar lugar o a producir una ampliación similar en el contrato de servicios. Muy bien. El contrato ¿el cómputo del plazo es continuo? Sí, el cómputo del plazo es continuo, pero puede tener variaciones. Es decir, si el cómputo de plazo está previsto, digamos, para 300 días, la continuidad de esos 300 días no admite periodos de suspensión y ampliaciones. ¿Qué es la suspensión? La suspensión es cuando no corre el plazo. Cuando se producen situaciones de paralización no atribuibles a las partes, se produce pues la suspensión del plazo de obra. Es el artículo 142 de la ley. ¿Cuál es la diferencia entre una ampliación de plazo y una suspensión de plazo? En una ampliación de plazo,
corresponde el pago de gastos generales, acreditados variables a favor del contratista. En una suspensión del cómputo de plazo de obra no corresponde el reconocimiento de gastos variables y gastos generales en general, ¿no? Por ejemplo, en la ejecución contractual de un contrato suscrito, digamos, en enero y cuyo plazo se prolonga hasta noviembre, diciembre de este año. A partir del 16 de marzo del 2020, con el Decreto Supremo 044-2020 PCM, se ha iniciado el estado de emergencia nacional y el distanciamiento social obligatorio, ¿no? La cuarentena. Si estamos en cuarentena estricta, ¿podrá ejecutarse el contrato? Pues no. No se puede ejecutar el contrato porque hay una serie de restricciones ajenas a las partes. Bueno, en ese periodo se produce la suspensión del cómputo del plazo, ¿no? Por una razón ajena a las partes. Muy bien, con esto hemos concluido. Los esperamos en nuestra siguiente sesión sobre ejecución contractual. Muchas gracias.